de permitirme participar de este evento en homenaje al profesor y maestro Héctor Fixamudio. Precisamente por ello es que elegí el tema de mostrar un poco cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial del amparo constitucional en Bolivia a partir de la idea de que el maestro Fixamudio precisamente propugnaba desde hace muchos años atrás la estructuración procesal del amparo, y ahora podemos ver, no solo en Bolivia, sino en varios países, cómo se ha ido redimensionando los alcances y la naturaleza jurídica de un mecanismo de tutela tan efectiva como es el amparo constitucional. ¿Cómo entendemos en Bolivia el amparo constitucional? Lo comprendemos básicamente como un proceso constitucional de naturaleza tutelar, de tramitación especial, sí, pero también sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento inmediato de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Sin embargo, aquí viene la excepción, y es que este mecanismo se activa con excepción del derecho a la libertad física, que es tutelado por la acción de libertad en Bolivia, con excepción del derecho a la autodeterminación informativa, que se protege por la acción de protección de privacidad, y con excepción de los derechos colectivos, que son tutelados por la acción popular. Todos los demás derechos son protegidos y tutelados precisamente mediante la acción de amparo constitucional, en los casos en que se puede evidenciar la amenaza, supresión o restricción ilegal o indebida de los derechos fundamentales por actos u omisiones ilegales o indebidos de autoridades públicas o inclusive de particulares. Entonces, a partir de esta comprensión es que la jurisprudencia constitucional en Bolivia ha sido muy exquisita en el hecho de señalar cuáles son los contornos que va a tener este mecanismo de tutela a fin de brindar una protección efectiva de los derechos vulnerados. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia entiende que el amparo constitucional es una acción tutelar y a la vez es una garantía procesal de carácter instrumental. Y aquí tal parece que rescatara aquellas ideas primigenias acerca de la estructuración procesal del amparo que propugnaba el profesor Héctor Fixamudio. De ahí que el Tribunal Boliviano comprende que esta garantía procesal tiene por objeto la protección inmediata de los derechos y garantías constitucionales, restituyéndolos en aquellos casos en que sean amenazados, suprimidos o restringidos por actos o omisiones ilegales o indebidos, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Entonces, esta es una concepción básica que a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos brinda una comprensión más o menos cabal de los alcances que tiene el amparo constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que este mecanismo de tutela, en el caso de Bolivia, ofrece una tutela preventiva, pero también una tutela correctiva, de acuerdo al momento en que se produce la vulneración del derecho, y muchas veces se discute acerca de si se trata solamente de una acción de defensa o de una acción de tutela. Sin embargo, en el contexto boliviano, el amparo constitucional adquiere una doble dimensión, dado que no solamente se trata de una acción de defensa, sino que a la vez es un proceso constitucional de carácter autónomo, regulado por un código procesal constitucional vigente en Bolivia. Y las principales características de este mecanismo de tutela serán precisamente la inmediatez y la subsidiariedad, de acuerdo a lo que la misma Constitución boliviana, en este caso, le está señalando como características esenciales de la acción de defensa. Entonces, podemos decir también que el amparo constitucional constituye un mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales que estén insertos en lo que denomina la misma Constitución boliviana el bloque de constitucionalidad. En Bolivia, en el caso del bloque de constitucionalidad, se pueden distinguir por lo menos 5 elementos: la Constitución como norma jurídica, los tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas sobre derecho comunitario, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente los principios y valores plurales supremos que consagra la misma Constitución. Entonces, todo este cúmulo de elementos del bloque de constitucionalidad son precisamente los que sirven de parámetro para medir la gravedad
de la vulneración del derecho o garantía constitucional de que se trate en la acción de amparo constitucional, que además se distingue por poseer ciertas fases en su tramitación. Una primera fase de admisibilidad, por ejemplo, para verificar el cumplimiento de los requisitos formales y de procedencia que establece el Código Procesal Constitucional en Bolivia. Una segunda fase de debate, es decir, el desarrollo de la audiencia pública, de acuerdo a lo previsto expresamente también por la misma Constitución boliviana. Una fase de decisión por parte de la Sala Constitucional, de acuerdo a la ley de creación de salas constitucionales en Bolivia. Una cuarta fase de revisión ante el Tribunal Constitucional de acuerdo a lo establecido por la misma Constitución, y una última fase de ejecución de la sentencia constitucional que pueda conceder o denegar la tutela que se haya demandado en la acción de amparo constitucional. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional también ha sido muy exquisita en el hecho de señalar cuáles van a ser los requisitos de forma y a la vez los requisitos de procedencia de una acción de defensa tan importante como es el amparo constitucional. Estos aspectos se encuentran expresamente detallados en el Código Procesal Constitucional boliviano desde los artículos 30 al 33. Entonces, existen también, de acuerdo al mandato del Código Procesal, en el caso de Bolivia, ciertos supuestos o condiciones o causales, más bien, de improcedencia reglada según el artículo 53 del Código, como por ejemplo, supone que el amparo constitucional no procederá cuando existan mecanismos activados con anterioridad y pendientes de resolución, no procederá cuando existan mecanismos de defensa que no hayan sido activados oportunamente, no procederá tampoco cuando existan mecanismos de defensa intraprocesales o intraprocedimentales que se encuentren pendientes de activación, así como tampoco procede contra los actos consentidos libre y expresamente por parte del titular del derecho, y también tampoco procederá más bien cuando se evidencia que ha existido una cesación de los efectos del acto u omisión reclamados a través de la acción de amparo constitucional, además de aquellos medios específicos de defensa de derechos fundamentales que ya existen en la Constitución y que por la naturaleza de los derechos vulnerados podrían merecer otro tipo de tratamiento. Y además, una causal de improcedencia muy importante en el caso de Bolivia es, por ejemplo, el plazo de caducidad del amparo constitucional, dado que la misma Constitución establece un plazo de 6 meses para la interposición, y en caso de vencimiento de este plazo será precisamente esa situación una causal de improcedencia del amparo constitucional. Entonces, estas subreglas de la jurisprudencia constitucional son precisamente las que han permitido desarrollar jurisprudencialmente el amparo constitucional a partir de los entendimientos o la interpretación desde y conforme a la Constitución de las normas legales que regulan el amparo, así como también de las normas constitucionales que establecen ciertas directrices respecto a la naturaleza jurídica y la configuración procesal que va a tener este mecanismo de defensa. Ahora bien, hace un momento, por ejemplo, les señalaba que dos de los principios que caracterizan al amparo constitucional en Bolivia son precisamente el principio de subsidiariedad y el principio de inmediatez. En este sentido, podemos decir que el principio de subsidiariedad, en el caso de Bolivia, trata de determinar o obligar a los accionantes a agotar todos los recursos de impugnación idóneos que la ley les otorga para el reclamo de sus derechos que consideren vulnerados, y en caso de persistir la lesión, recién podrán solicitar la tutela que brinda el amparo. Y en virtud del principio de inmediatez, esta acción de defensa debe ser activada dentro del plazo máximo de 6 meses de que hablaba hace un momento, a partir de la comisión de la vulneración alegada o a partir de la notificación con la última decisión judicial o administrativa que se considere lesiva a los derechos y garantías alegados en cumplimiento de lo previsto por la misma Constitución Política del Estado boliviano y también por las normas del Código Procesal Constitucional. Entonces, existen ciertos desarrollos jurisprudenciales que tal vez no podría exponerlos con todo detalle en esta intervención por
por razón de tiempo. Sin embargo, quiero señalar algunos temas que son importantes de resaltar dentro de toda la jurisprudencia constitucional que se está generando a partir del Tribunal Constitucional Boliviano. Entonces, hace un momento señalaba que los principios esenciales del amparo constitucional en Bolivia son precisamente la subsidiariedad y la inmediatez, de acuerdo a la comprensión que hemos explicado hace 2 minutos. Sin embargo, también existen ciertas excepciones al principio de subsidiariedad que caracteriza al amparo constitucional. De ahí que, por ejemplo, de acuerdo a la sentencia 1770/2013, que fue reiterada por una sentencia reciente en el año 2018, se ha establecido como una línea jurisprudencial ya en Bolivia que los presupuestos de subsidiariedad del amparo constitucional tienen algunas excepciones que se constituyen en situaciones que posibilitan ingresar directamente al análisis de fondo de la vulneración sin necesidad de agotar mecanismos previos o medios idóneos previstos por la ley. Es decir, saltando la subsidiariedad que el mismo Código Procesal Constitucional señala para el amparo, existen ciertas situaciones en las cuales no se requerirá cumplir con el requisito de subsidiariedad, sino más bien se podrá ingresar al fondo del asunto a fin de verificar la lesión del derecho y, en su caso, restablecer su vigencia. ¿Cuándo sucede esta situación? Cuando, por ejemplo, existen actos provenientes de particulares o del Estado que estén vinculados a vías o medidas de hecho que repercutan en una violación grosera de derechos humanos y fundamentales. Así también cuando exista daño irreparable o perjuicio irremediable en el titular de los derechos que en el caso se consideren lesionados. También cuando exista un medio de defensa, pero ese medio de defensa resulte siendo ineficaz para lograr la reparación de la vulneración que alega el titular del derecho. Por otro lado, también no será necesario cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando se trate de privilegiar la realización de la justicia material que asegura la Constitución boliviana o cuando también se demanden derechos de los grupos de protección reforzada, como son niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes e inclusive el amparo constitucional procederá directamente sin necesidad de agotar los requisitos de subsidiariedad previstos por la ley cuando existan temas de racismo y discriminación que hayan derivado en la vulneración grosera y flagrante de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Entonces, estos son algunos de los desarrollos jurisprudenciales que ha tenido el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia respecto al amparo constitucional a fin de establecerlo como un mecanismo de tutela efectivo para que pueda brindar protección eficaz a derechos y garantías constitucionales cuando se advierte una lesión grosera de estos derechos, tanto por autoridades públicas como también por particulares. Estas situaciones o estos supuestos que ha conocido el Tribunal Constitucional y que le ha dado lugar a establecer nuevas subreglas de jurisprudencia son precisamente los nuevos contornos que tiene el desarrollo jurisprudencial del amparo constitucional en Bolivia. Y precisamente son estos aspectos los que han venido desarrollando no solamente las normas de la Constitución, sino también se han ido especificando y cualificando la aplicación del Código Procesal Constitucional en Bolivia. Entonces, existen ciertas situaciones o ciertos casos concretos en los cuales el amparo constitucional necesita de una interpretación amplia y extensiva a fin de lograr una protección efectiva de los derechos y garantías constitucionales. De ahí que son importantes estos pronunciamientos del Tribunal Constitucional a fin de poner en vigencia o en evidencia las vulneraciones de derechos y la protección inmediata para el restablecimiento de los mismos. Otra de las innovaciones que se puede apreciar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es precisamente la utilización de la técnica de la reconducción procesal, en donde, por ejemplo, el Tribunal Constitucional boliviano ha llegado a analizar una acción de amparo constitucional cuando el fondo de una denuncia era relativa a la arrogación de competencias no establecidas por ley y cuyo ámbito de
aplicación correspondía ser examinado a través de un recurso directo de nulidad. Entonces, aquí, ante la interposición errónea del mecanismo de tutela, el Tribunal Constitucional ha procedido a una reconducción procesal o una reconversión de acciones de defensa a fin de brindar tutela efectiva e inmediata a los derechos fundamentales vulnerados. Así, por ejemplo, se ha logrado tutelar el derecho al juez natural, según la jurisprudencia constitucional, cuando se ha advertido la lesión de este derecho y se ha interpuesto una acción o un recurso constitucional erróneo. En esos casos, el Tribunal Constitucional ha procedido a una reconducción procesal a fin de brindar tutela respecto a los derechos lesionados y de acuerdo a la situación en concreto que se ha especificado. Entonces, han habido casos en los cuales se ha tenido que convertir entre acciones de defensa, acciones de amparo, a acción de libertad, acción de cumplimiento, a acción popular, para precisamente sostener o brindar una tutela efectiva cuando así se lo ha requerido. ¿Cuáles son los fundamentos que ha tenido el Tribunal Constitucional muy importantes para realizar esta reconducción procesal? Esta reconducción se ha fundamentado en el caso de Bolivia al amparo de los principios de eficacia de los derechos fundamentales, principio de economía procesal,